Continuamos nuestra reflexión sobre el sujeto de la vida espiritual. Ya hemos recorrido un grande trecho sobre este tema. Hemos visto cómo el sujeto que se adentra dentro de la vida espiritual, vemos su relación con la vida divina, cómo se comunica esta vida divina, cómo va actuando, la gracia, la conciencia que cada uno va teniendo de su vida espiritual, la relación que tiene en su vida espiritual con su afecto, con sus sentidos y cómo esto se relaciona con Dios. Ahora abordemos un elemento más que implica precisamente la disposición de la vida espiritual. Es decir, el sujeto que empieza una vida espiritual debe de tener una disposición. ¿Y cuáles son estos elementos de la disposición en la vida espiritual que conforman precisamente al hombre, al ser humano, que quiere tener este proceso espiritual? En primero que nada, tenemos el tema del carácter. Un ser humano que quiere empezar un proyecto de vida espiritual, tiene una disposición. Y la disposición está marcada en primer lugar por su carácter. ¿Y el carácter cómo lo podríamos definir? El carácter lo podemos definir nosotros como un conjunto de disposiciones permanentes que harán de determinar el comportamiento particular de un individuo determinado en las diferentes circunstancias en las que se encontrará. Entonces vemos aquí justamente la definición de carácter, ¿no? El conjunto de disposiciones permanentes. O sea, el carácter es algo permanente, no es algo que desaparece, no es algo volátil, es algo que permanece, ¿no? Y determina precisamente el carácter de cada persona, que permanece en él, que es parte de su identidad, determina el comportamiento particular en diferentes circunstancias, porque obviamente nuestro carácter es único y obviamente pues el carácter pues nos va ayudando a determinar nuestras acciones. Una persona que es más iracunda, bueno, pues sus acciones serán más agresivas. Una persona que es más tranquila en su carácter, bueno, según las circunstancias, pues será más tranquilo, responderá de manera más tranquila o en algunas más fuerte, depende del carácter. Entonces el carácter es algo permanente, podemos decir esta definición que tenemos aquí, y estas disposiciones le ayudarán a tener respuesta a las circunstancias que se le presentan. Y esto es parte del ser humano y por lo tanto es parte de la experiencia de vida espiritual, puesto que el que va a empezar una vida espiritual obviamente tiene un carácter. Y este carácter pues va marcando pautas dentro de su experiencia espiritual. Ahora bien, cuando hablamos del carácter, tenemos que considerar tres elementos fundamentales o tres tendencias que va teniendo el hombre precisamente al tener su carácter. En primer lugar, su actividad. En segundo lugar, la emotividad. Y finalmente, la duración de las reacciones. El carácter tiene estas tres cosas. Porque el carácter hace que yo tenga ciertas actividades. Mi carácter me hace tener ciertas cosas de actividades. El carácter obviamente va marcando mis emociones. El carácter marca mucho mis emociones, mi modo de ser, mi modo de relacionarme. Y finalmente mi carácter pues tiene duración de reacciones, ¿no? Alguien que sea más tranquilo, a lo mejor una reacción violenta dura menos que uno que es más iracundo, ¿no? O sea, entonces siempre que hablemos de carácter tenemos que tener estas tres tendencias delante de nosotros, ¿no? La actividad, la emotividad y la duración de las reacciones. Y a estos elementos obviamente se van a añadir algunos elementos también secundarios en el carácter, por ejemplo, la sensualidad, los intereses intelectuales, la amplitud del campo de la conciencia, es decir, también el carácter influye en eso, ¿no? También está marcado por estos elementos que son secundarios, pero que también van marcando la pauta cuando hablamos propiamente del carácter. Ahora bien, cuando decimos que alguien va a empezar un proceso de vida espiritual, pues su carácter va de la mano. La vida espiritual no es que quite el carácter, lo suprima. No, el carácter es parte de nuestra identidad, como decíamos, y no va a cambiar. Y ese carácter tiene que irse adentrando dentro del proyecto espiritual. Y hay elementos que nos acompañarán siempre dentro de la vida espiritual. Por ejemplo, si yo soy nervioso, bueno, pues eso es parte de mi carácter. Y entonces, cuando yo me adentre dentro de la vida espiritual, por supuesto que ese nerviosismo pues, me va a acompañar, es parte de mí. Así lo tenemos, por ejemplo, en el cura de Ars, que tenía cierto nerviosismo y bueno, fue un hombre de talante espiritual y sin embargo, ese nerviosismo pues lo tenía. O al revés, San Juan Bosco, por ejemplo, era una persona alegre, bromista y vivió un proceso de vida espiritual, pero siguió siendo alegre y bromista, era su carácter. O sea, el adentrarse en la relación con Dios no significa que yo me privo, que desaparezca mi carácter. Mi carácter es fundamental. Entonces, algo que debe de saber alguien que está creciendo en la vida espiritual es que su carácter no va a cambiar. El carácter, no vicios o algunas cosas, ¿no? Eso es otro. El carácter que yo tengo. Todos tenemos un carácter y todos tenemos que reconocer que cuando empezamos la vida espiritual, mi carácter va a influir en mi vida espiritual. Va a influir y es parte de nuestra vida. Y si bien cuando uno adentra en la vida espiritual, la gracia de Dios va actuando, como lo hemos visto en otro video, la gracia no es que va a suprimir el carácter, claro que no.
La gracia va a iluminar el carácter, claro, va a iluminar ciertas tendencias del individuo, pero el carácter va a quedarse. Habrá algunos elementos del carácter, eso sí podremos decir, ¿no? Que a lo mejor con el paso del tiempo, con el ejercicio, con la disciplina, se pueden, ¿verdad?, modelar de cierta manera, pueden cambiarse un poco, ¿verdad? Porque obviamente la relación con Dios me hace que a lo mejor yo sea más estable o me hace que yo sea más tranquilo, pero no desaparece el carácter, o sea, puede mover algunas cosas, puede suavizar algunas cosas, puede moldear ciertas cosas, claro, el proceso de vida espiritual, pero no quiere decir que por eso desaparezca el carácter. El carácter va a permanecer siempre, el carácter de siempre. Y solamente la vida espiritual lo va a cambiar, obviamente, pues para que se vaya transformando. Por ejemplo, San Francisco de Sales, dicen sus historiadores que era una persona que era muy iracunda, que se enojaba mucho. Pero curiosamente, era parte de su carácter. Pero él, obviamente, fue con la gente, era afable, era gentil, era muy paciente. Entonces, el proceso de vida espiritual lo que hizo, por un lado, es modelarle ese carácter para que con el encuentro con los demás fuera más tranquilo. Pero no quiere decir que le quitó lo iracundo lo seguía teniendo, seguía haciendo corajes. Dicen, ¿verdad?, que de todo modo se le formaban las piedras, ¿verdad?, ahí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que San Francisco de Sales, porque empezó un proceso de vida espiritual, dejó de tener ese carácter iracundo, no. Lo seguía teniendo. Lo logró controlar, lo logró evitar que explotara rápidamente. O sea, lo fue controlando, pero no desapareció. Convivía con eso. Y lo controlaba precisamente para poder expresar mejor la experiencia de Dios. Claro, le ayudaba, pero no se lo quitó. O sea, de todo modo se enojaba. Entonces, podremos ver aquí cómo entonces la experiencia de vida espiritual permanece siempre. La experiencia de vida espiritual es continua, pero sin suprimir el carácter. Se podrá modelar algunos elementos, pero no desaparece como tal, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos entonces ya de una formación espiritual, ¿verdad?, alguien que ya empieza un proceso espiritual, podemos ver entonces aquí algunos elementos que hay que considerar. Entonces ya dentro de la formación espiritual se debe de observar de entrada pues dos elementos importantes del carácter, ¿no? Por un lado, el grado de actividad. Es decir, cuando alguien empieza la vida espiritual, decimos que el carácter va ligado a las actividades. El carácter nos hace movernos o nos hace ir realizando cosas según lo que nosotros vayamos teniendo en nuestro carácter. Y obviamente, pues la actividad va creciendo, guiada por la voluntad, porque la voluntad nos va dando los elementos esenciales. Y por supuesto, entonces esto nos ayuda, el que empieza una vida espiritual, le ayuda precisamente a ir escogiendo en sus actividades algo que le ayude a crecer interiormente. Esto es muy importante, ¿no? O sea, el carácter es mío, puedo ser serio, puedo ser alegre, puedo ser iracundo a lo mejor. Bueno, ahora sería en mi proceso de vida espiritual, qué actividades o qué ejercicios estoy eligiendo dentro de mi proceso. Porque a lo mejor yo soy muy enojón, bueno, estoy muy iracundo, me gusta aventar cosas. Bueno, a ver, una cosa es que seas iracundo y otro que avientes cosas. Entonces, la formación de vida espiritual diría, a ver, tú podrás enojarte, pero tendrás que escoger cosas más pacíficas, no aventar cosas. Es decir, hay que ver qué tipo de actividades tienes, ¿no? Y qué tipo de actividades tienes que irlas creando, ¿verdad? Tienes que ir generando en tu vida. ¿Cómo puedes ir logrando el equilibrio en tu persona? Esto es muy importante. Y obviamente aquí, por supuesto, entraría el tema de la afectividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo tengo mi afectividad dentro de mi carácter? Y cómo lo tengo que ir modelando, ¿no?, a la luz de la experiencia espiritual, porque estamos sugiriendo que alguien está empezando todo su itinerario espiritual. Entonces, la actividad, ¿qué grado de actividad tengo? ¿Qué actividad estoy realizando? Y en segundo lugar, por supuesto, el modo de reaccionar. Decíamos que cuando alguien tiene un carácter, bueno, reacciona de ciertas maneras, sus reacciones son más largas o son más cortas según su carácter. Entonces también hay que ver el modo de reaccionar. Primero que nada, cuando hablamos de la reacción, tenemos que hablar precisamente de la primariedad, es decir, la espontaneidad de las reacciones. Todos por nuestro carácter espontáneamente respondemos a algo, ¿no? Entonces alguien que es muy iracundo se va a enojar luego, ¿no? Porque es esto, ¿no? Alguien que vive deprimido, que tiene una personalidad más tristona, bueno, pues, obviamente su espontaneidad le va a hacer que responda más triste. Alguien que es más alegre, pues va a responder de otra manera. Es decir, cada uno por nuestro carácter respondemos espontáneamente las cosas. Ahora, la vida espiritual no sugiere reprimir la espontaneidad. Sugiere a lo mejor en ciertos sentidos, a lo mejor sí tratarla de encauzar, pero nunca de reprimir. Porque si yo
reprimo mi espontaneidad. Es que tú de todo te enojas, entonces nunca debes de enojarte. Y entonces voy a reprimir mi enojo. Bueno, entonces más que ayudarme al crecimiento de la vida espiritual, más bien estoy apagando mi personalidad. O sea, reprimir un elemento espontáneo en la vida implicaría ciertamente apagar la personalidad. Es que tú no debes de hacer esto. A ver, no, a ver, velo moviendo, velo, o sea, es que tú te enojas fácilmente. Bueno, te enojas, está bien, qué bueno que te enojes. Ahora, cuando te enojas, ¿qué haces? Bueno, o sea, si te enojas, pues es tu carácter. Pero ¿qué haces con esto? Pues ya te enojaste, bueno, tienes que aprenderte no a reprimir tu enojo, sino decir, voy a tratar de no contestar fuerte, ¿no? O voy a tratar de guardar un momento de silencio, voy a darle la oportunidad de hablar, o sea, empezar a madurarlo. Pero de que me enojo, porque esa es mi personalidad. Pero si yo dijera, no, es que tú nunca te debes de enojar, entonces lo que yo haría es entonces empezar a reprimir totalmente mi carácter. Y si empiezo esta espontaneidad de mi carácter, y eso quita mi parte de mi personalidad. Y a la larga, bueno, va a traer otro tipo de consecuencias psicológicamente hablando, ¿no? Pero, o sea, el crecimiento de la vida espiritual no implica reprimir cosas, quitar cosas, es encauzarlas en cierto sentido, pero aceptarlas como tal, así soy. La vida espiritual ayuda al crecimiento del hombre, pero desde la aceptación de lo que es desde su carácter, no viene a quitarlo. Entonces, tenemos que irlo reconociendo. Obviamente también en esta espontaneidad, pues también implica las cosas afectivas. Y cuando hablamos de la afectividad humana, obviamente va suscitando partes de nuestro ser. Ya hablamos en otro video un poco de la afectividad. Bueno, la afectividad va ligada también al carácter. Y entonces aquí, ¿verdad? Uno tiene que ir reconociendo precisamente cuáles son esos elementos de la afectividad junto con mi carácter. Y cómo van creciendo, cómo van madurando. Entonces, por ejemplo, en el proceso de vida espiritual, cuando interviene un director espiritual, pues es el que tiene que ayudarle a distinguir dentro de su afectividad, ¿verdad? Como parte de su carácter, qué afectividad tiene. Por ejemplo, puede tener a lo mejor una afectividad escasa, porque a lo mejor su carácter pues le hace no ser muy afectivo, es un poco serio, sobrio, no es muy afectivo, ¿no? O puede haber una afectividad que a lo mejor es de tal manera, pero porque está marcada por ciertos complejos. Entonces, es distinto, ¿no? O sea, una afectividad porque su personalidad, su carácter es sobrio y por lo tanto es una afectividad escasa, bueno, eso es una cosa. A decir es que es escasa porque tiene un montón de complejos, son dos cosas distintas. Por eso el director espiritual ahí debe de actuar y debe de decir, a ver, ¿por qué eres así? ¿No? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué no expresas? A lo mejor no expresas porque es tu carácter. Bueno, pues eso es parte de ti, es natural, es tu carácter. Pero si no lo expresas porque tienes un montón de complejos, entonces ahí hay cosas graves, ¿no? O sea, si es porque tu personalidad, tu carácter es así, bueno, no impide la realización de un crecimiento espiritual desde tu carácter, ¿no? Pero si es por complejos, entonces ahí sí hay que trabajar los complejos, ¿no? Hay que trabajar por qué tiene esos complejos, porque ahí sí puede producir con el paso del tiempo una serie de inadaptaciones, de reacciones negativas como excesivo, ser excesivo, por ejemplo, tímido, ¿no? Una timidez excesiva, una melancolía repentina, ¿no? Un día está contento y otro día feliz. Eso no está bien, ¿no? Ahí hay una serie de complejos, ¿no? O rebelde, ¿no? De repente es muy tranquilo y de repente se revela de todo. O sea, ahí hay un problema de afectividad. Y entonces el director espiritual tiene que ayudar a reconocer cuáles son los complejos que hay detrás para poder orientar la vida espiritual y crecer auténticamente en la vida espiritual. Eso es algo central. Es algo que se debe de ir reconociendo dentro del proyecto de vida espiritual. Y entonces irlo reconociendo para que se vaya a crecer. Obviamente algo importante pues es precisamente ir aceptando nuestro propio carácter. Esto también la dirección espiritual tiene que ayudar a esto. Y también hay que reconocer que, por ejemplo, si alguien dentro de su carácter es muy afectivo o es menos afectivo, ¿verdad? Por su propia personalidad, bueno, yo no le puedo pedir a alguien que sea pues, más serio, es que usted tiene que ser más afectivo. No, pues él no lo considera necesario porque él se siente bien así, es su carácter, ¿no? Y el otro que es más efusivo, pues también no va a decir, pues, ¿cómo me voy a quitar? Es parte de mi carácter. Ahora habrá que limitar ciertas expresiones, ¿verdad? Encauzarlas, pero no se puede quitar. O sea, el carácter es parte de la vida espiritual. Si alguien dijera, es que tú debes de quitarte cosas de tu carácter porque afecta a tu vida espiritual, está mal. Hay que encauzar cosas, sí, pero a otras se tienen que conservar y tengo que aceptarme con mi carácter. Alguien que dijera, tu carácter es nefasto y tú no puedes seguir con este carácter en el proceso espiritual, bueno, pues está mal. La vida espiritual no es destruir tu personalidad ni tu carácter, es a partir de tu carácter y por lo tanto de tu personalidad, ir creciendo en la relación con Dios. Eso es lo importante. Todos crecemos en la relación de Dios y tenemos esta capacidad
en la medida en la que vamos creciendo interiormente. Todos tenemos, así como somos, podemos crecer. Nada de que es que tú estás incapacitado. No, nadie está incapacitado aquí. Todos tenemos esta oportunidad para vivirlo, para realizarlo. Esto es lo central. Y todo carácter, obviamente, pues tendrá cosas positivas y cosas negativas. Eso es cierto. Pero lo importante es saberlas reconocer, saberlas aceptar y entonces poderlas precisamente encauzar para alcanzar la meta espiritual. Eso es importante. Obviamente, cuando hay cosas negativas, bueno, pues implica que va a haber una lucha espiritual para que se transforme, ¿no? Para que sea más dócil o para que sea más disciplinado. Es eso. A lo mejor no todos en la vida espiritual van a alcanzar un grado heroico, ¿no? No. Lo importante es ir creciendo espiritualmente para alcanzar tu relación con Dios. A lo mejor no será una relación heroica, no va a ser una Santa Teresa de Ávila, un místico de ese nivel, ¿no? Pero va a crecer en la vida espiritual. La meta de la vida espiritual no es ser místico. Esa es una característica de la vida espiritual. Pero no es solamente eso. Entonces uno va creciendo lentamente, va creciendo gradualmente. Y por lo tanto uno debe de ir viendo precisamente cuáles son los elementos que ayudan. Y por supuesto en el campo de la afectividad, por supuesto también hay que descubrir, por ejemplo, afectos desordenados, que a veces justamente nos alejan más de Dios que acercarnos. Entonces, trabajar eso para transformarlo, porque esos afectos desordenados ya no es parte del carácter. Se produjeron, sí, por el carácter, claro, pero cayeron en un desorden, entonces ya entra ahí el pecado, entonces ahí hay que vencerlos. Desde nuestro carácter hay que vencerlos para orientarlos. O sea, no decir, soy un libidinoso por carácter. A ver, no. O sea, ahí hay un problema, ¿no? Hay que analizar por qué sucede esto, ¿no? Y entonces meditarlo, reflexionarlo, ver por dónde se puede ir dentro de la vida, porque es algo desordenado, ¿no? No es común, hay que ver de dónde viene. Y entonces, a partir de eso, trabajarlo para, en este caso sí, es algo que no ayuda, entonces hay que desecharlo, pero no es parte del carácter, ¿no? Es un desorden que hay de fondo, ¿no? Entonces esto va ayudando, obviamente, para ayudarlo, para perseverar y tener lo necesario. Obviamente todo esto, como decimos, con la ayuda de los criterios de acción que va marcando un director espiritual que debe de ayudar siempre a favorecer la toma de conciencia de manera precisa en su dirigido, ¿verdad? Ayudándole a ver sus potencialidades positivas y negativas en su carácter, viendo qué cosas debe de potenciar en su carácter, porque pues, si es alguien que se emociona, es alguien que le gusta, bueno, pues hay que potenciar eso para el bien, ¿no? Y todo lo negativo, bueno, pues hay que tratarlo, no de eliminar, más bien de mover, ¿no? Cuando es del carácter, cuando es algo desordenado, pues erradicarlo, pero hay que saberlo diferenciar para poderlo guiar de la manera más adecuada. Esto es lo importante. Y por supuesto, en la dirección espiritual, si queremos precisamente potenciar algunas cosas del carácter y por otro, ¿verdad? Tratamos como de guardar equilibrios o de ponerle límites al carácter, por supuesto, la dirección espiritual debe de ayudar mucho en ese sentido, por ejemplo, a la exhortación en la paciencia y en la perseverancia. Paciencia porque los cambios, ¿verdad? El ponerle límites a cosas, pues no se hacen de un día para otro y habrá recaídas, por un lado. Y por otro, el que quiera potenciar cosas positivas, pues a lo mejor también le va a costar trabajo porque a lo mejor descubre cosas buenas que él puede hacer, pero que no las ha sabido potenciar. Pues ahí te necesita paciencia, poco a poco, con el paso del tiempo se van potenciando. Y perseverancia, es decir, nunca rendirse, nunca defraudarse, ser perseverante, continuar adelante, para que finalmente, de manera adecuada, se oriente, verá toda su personalidad, como diría San Ignacio de Loyola, para la mayor gloria de Dios. Entonces, podemos ver aquí entonces ya estas características esenciales de lo que serían las disposiciones personales en cuanto al carácter, en cuanto a lo que se refiere precisamente al carácter y que van influyendo, ¿verdad?, dentro de la vida del hombre. Ahora bien, otro de los elementos importantes dentro de la vida espiritual, en este ámbito de las disposiciones, así como es importante el carácter, tenemos también las condiciones sociológicas. Y cuando hablamos de las condiciones sociológicas, pues nos referimos precisamente a la situación que vamos viviendo en nuestro entorno. Los cambios sociales, el ambiente social que vivimos, repercute, claro, dentro de la vida espiritual. ¿No? Así como es importante ver en nuestro interior nuestro carácter, también el ser humano se desarrolla en una sociedad y esa sociedad también influye para poder realizar la vida espiritual, el ambiente en el que vivimos, el mundo en el que vivimos. A veces uno de los problemas que impiden precisamente el crecimiento de la vida espiritual es un tema del lenguaje. A veces el lenguaje es el que no nos permite precisamente ver claramente
la situación que se está viviendo. A veces el lenguaje es el que nos va poniendo las trabas, ¿no? Y entonces, y el lenguaje no solamente de idiomas, ¿no? De un pueblo y de otro, sino la expresión cultural, el sustrato histórico o el sustrato social que está viviéndose en cada lugar, es distinto y eso a veces puede impedir ciertas cosas. Pero de alguna manera van repercutiendo en nuestra experiencia espiritual, van repercutiendo en nuestra propia realidad. Eso es algo natural, es algo que vamos viviendo y que nosotros no lo podemos perder. O sea, es parte de nuestra realidad. Por lo tanto, podemos decir que el entorno que nos rodea, pues repercute en la vida espiritual desde dos niveles. Por un lado, este influjo ambiental, ¿no? Cómo el influjo ambiental ayuda a la vida espiritual. Y por otro lado, cómo debe de haber una continuidad con el ambiente, pero también la ruptura que tiene con el ambiente espiritual. Entonces, en primer lugar, tenemos nosotros el influjo del ambiente sobre la vida espiritual. Aquí podemos ver entonces dos puntos importantes. El primero de ellos lo encontramos, como decíamos, en el problema del lenguaje, que representa justamente pues, un determinado grupo, un determinado ambiente, por el modo de pensar, por el modo de sentir y de expresarse. Y propiamente la espiritualidad de una época, pues se va viendo como reflejo de la cultura que se vive, la realidad que se vive. ¿Por qué hubo más místicos en la época de oro española? Bueno, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, bueno, pues porque era propio de su época, era parte del influjo cultural que se estaba viviendo. ¿Por qué San Francisco de Asís en otro momento realiza cosas de una reforma, de una orden religiosa que pudiera ayudar? Bueno, pues porque es parte de la cultura que está viviendo. Eso es precisamente lo importante. Entonces, podemos ver que entonces, por un lado, sí, el ambiente cultural, el ambiente que le rodea al hombre, y repercute en su manera de expresarse de manera espiritual. O sea, ayuda, ¿no? La espiritualidad se adapta a la psique colectiva, a las necesidades del momento, a las ideologías que se están viviendo. Y por lo tanto, la teología debe de ejercer una función reguladora y crítica respecto a la espiritualidad en todo esto. O sea, según lo que se vive, bueno, se va adaptando la espiritualidad de acuerdo, obviamente, a los elementos esenciales de la teología. La teología va ayudando, va regulando y dice, a ver, en la sociedad se vive esto, y la teología entra en diálogo y dice, esto favorece, esto no favorece, pero desde lo que favorece se crea una experiencia de vida espiritual. Por otro lado, pues tenemos los elementos psíquico-sociológicos, es decir, que así como el ambiente que nos rodea nos va influyendo y va poniendo algunas de las bases, regulado por la teología, para poder ejercitar una evidencia espiritual, también obviamente tenemos que ver los elementos psíquico-sociológicos en este momento, que van ayudando obviamente a una formación de la vida espiritual. Y entonces, ¿a qué me refiero con psíquico-sociológico? Es decir, hay elementos del ambiente, o sea, lo que se vive en general en la sociedad, pero también los elementos propios, personales, que se va viviendo en cada persona por el ambiente que le rodea de manera cercana. Por ejemplo, en la iglesia, en una persona, pues influye, ¿no? Una cosa es lo que se vive en la sociedad y otra cosa lo que la misma iglesia anuncia y que yo me dejo influenciar por ese mensaje de la iglesia. También repercute. La familia obviamente son valores sociales, que por un lado sí, de alguna manera lo que enseña la familia está en cierto sentido relacionado con lo que se vive en el mundo en este momento, en el ambiente, pero también tiene sus propios valores, sus propias costumbres y sus propias enseñanzas, y eso también influye en la persona. Y eso es un ambiente que va, ¿no? La escuela por supuesto, va ayudando. Entonces, podemos ver aquí precisamente e ir viendo cómo hay diferentes sociedades o diferentes ámbitos culturales que rodean a una persona que van ayudándole precisamente a ir formando también su experiencia espiritual. Entonces aquí tenemos dos elementos. Entonces, la vida espiritual se forma, claro, con el ambiente que le rodea y se le va viendo desde estos dos puntos de vista. Por un lado, el ambiente, la psique colectiva, es decir, todo lo que va relacionándose en el entorno de la persona, el ambiente que le va rodeando propiamente, y por otro lado, el ambiente cercano, que él va viviendo de manera personal con su familia, con su escuela, con su iglesia, que le va relacionando. Entonces podemos ver aquí entonces el primer elemento de estos. Entonces vemos cómo el ambiente también repercute dentro de la vida espiritual. Ese es el primer elemento. Entonces yo quiero formarme en una vida espiritual, entonces primero mi carácter, ya decíamos. Y segundo el ambiente, y el ambiente ayuda mucho desde lo que se vive dentro de la misma sociedad, así como lo que se vive en el ambiente en el que yo estoy metido y en el que yo me voy desarrollando. Eso repercute mucho. Uno estudia la vida de
de cualquiera de los grandes maestros de la vida espiritual, bueno, pues vamos a ver, si analizamos más o menos su vida, diremos, claro, por la época que se vivió se necesitaba esto, pero también por lo que vivió, por lo que le inculcaron. Por ejemplo, Santa Teresa de Lisieux, ahí tenemos, ¿verdad? Su familia de alguna manera repercute mucho en educarla en la vida cristiana y en el anhelo de ser religiosa, pues es porque el mismo ambiente de la familia se lo propiciaba. Su vivencia espiritual está marcada fuertemente con bases en su familia. Su familia repercute claramente en su vivencia espiritual. A lo mejor si ya no hubiera nacido en esa familia, quién sabe si se hubiera metido de religiosa. O sea, por un lado sí es el ambiente cultural que se está viviendo, pero también el ambiente familiar, por ejemplo, es el que ayuda. Entonces, no podemos nosotros dejar de lado dentro de la experiencia espiritual el ambiente que rodea de manera general, colectivamente, como el ambiente más cercano a uno. Eso también va formando, por supuesto, con el carácter que uno va teniendo. Y en segundo lugar, bueno, si bien el ambiente que nos rodea debe de ayudarnos, podemos ver que entonces sí hay una continuidad del ambiente dentro de la vivencia espiritual, pero también debe de haber una ruptura en este ambiente. Y la ruptura es precisamente ver que hay límites, ¿no? Hay que precisar límites dentro de la vida espiritual, ¿no? Hay una serie de límites que se puede haber, ¿no? Porque no por todo lo que se vive en el ambiente repercute en la vida espiritual. Uno puede ver que a veces hay ciertos valores o ciertos elementos del mundo, de la sociedad, de las ideologías que van pasando en el mundo, que no son del todo adecuadas. Entonces, si no son del todo adecuadas, debe de haber una cierta ruptura. Debe de haber una ruptura. Uno debe de sacar para la vida espiritual lo que sirve del entorno, pero también debe de quitar, obviamente, todo lo que no ayude. Y entonces, en este sentido, la experiencia de vida espiritual debe de negar dependencia del ambiente cuando el hombre se somete a cosas que no pertenecen a su ambiente espiritual. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver dos elementos a considerar. Uno, la noción del mundo. Nuestro acercamiento tiene por característica el discernimiento evangélico. No existe un mundo, sino diversas figuras del mundo en el que vivimos. ¿Verdad? Tenemos un mundo de la naturaleza, un mundo técnico, un mundo político, un mundo socioeconómico. O sea, son diferentes mundos que nos van rodeando, ¿no? Y todas estas figuras pueden ayudarnos a crecer espiritualmente, pero también puede haber cosas que no. Si nos van a invitar a la corrupción, bueno, pues eso es una mentalidad que no ayuda en el crecimiento de la vida espiritual, entonces hay que desecharlo totalmente. Y en segundo lugar, por supuesto, la superación del ligamen con el ambiente. La vida espiritual, como lo hemos dicho, pues es la búsqueda del absoluto, que ciertamente se manifiesta en el mundo, pero que lo trasciende. O sea, yo aquí puedo llegar a la presencia de Dios, claro, pero reconocer que aquí no se limita la presencia de Dios, que lo trasciendo totalmente. Y por lo tanto hay que buscar una adhesión a una forma particular que puede siempre ser un obstáculo en algunas ocasiones, y por lo tanto hay que romper con eso. Y con lo que me ayude, como lo decíamos hace un momento, pues eso sí tendría que aceptarlo, pero habrá rupturas, porque no podemos tolerar valores que van en contra del espíritu evangélico. Al contrario, tenemos que esforzarnos por vivir y buscar lo que realmente ayuda dentro de la vida espiritual. Entonces, en este sentido, pues se supera, ¿verdad?, el ligamen con el ambiente, porque no podemos ver. Entonces, podemos ver aquí estas dos características. Por un lado, el concepto de mundo. Entonces, el ambiente que me rodea, el mundo que me rodea. ¿Cuáles son los diferentes mundos, ¿verdad?, los diferentes ambientes que me rodean? ¿Cuáles son los que ayudan y no? Los que ayudan, adelante, me sirven para el crecimiento de la vida espiritual, para irla consolidando, pero los que no me ayuden, entonces hay que hacer una superación total de este ligamen y desecharlo totalmente. Por lo tanto, tenemos aquí entonces ya estos elementos de la disposición dentro de la vida espiritual. Entonces, por un lado, personalmente, el carácter con nuestra personalidad, ¿no?, que es esencial. Y en segundo lugar, pues, el ambiente que nos rodea, que influye, que ayuda, pero que al mismo tiempo no siempre va a influir. No es decir, pues como el mundo pide, no sé, ser corrupto o ser abortistas, porque es lo que hoy el mundo dice, no, hay que saber distinguir lo que el mismo ambiente cultural me ayuda para crecer espiritualmente y lo que no ayuda, hay que romper con eso para seguir creciendo en la relación de vida espiritual. Entonces tenemos aquí entonces ya estas disposiciones de la vida espiritual que ayudan precisamente al crecimiento del hombre en su relación con Dios. Con este video terminaríamos ya lo que sería el sujeto de la vida espiritual, para poder dar entonces un siguiente paso y poder hablar ahora un poco sobre la vida de oración, que es algo que también es importante dentro del proceso de vida espiritual que empezaremos a analizar a partir del próximo video.